Buenas tardes con todos los presentes. Soy la abogada Jimena Lisbeth Galarza Huilca, secretaria de esta unidad multicompetente del Cantón Chimbo. El presente caso refiere un trámite de calificación de flagrancia en materia penal. En este sentido, damos inicio a la respectiva audiencia. Por favor, la representante de Fiscalía se ubique en el extremo superior derecho de esta sala, junto con el agente aprensor. Del mismo modo, la parte actora y su defensora se ubican en la parte derecha de la sala. Y el aprendido y su defensor se ubica en la parte izquierda de la sala, por favor. Se solicita a los sujetos procesales y a sus patrocinadores que intervendrán en esta causa número 2305-2021-234. Presenten sus identificaciones, por favor. Tengan la bondad a todos los presentes que se encuentran dentro de esta sala ponerse de pie. La señora jueza va a ingresar. Tenga la gentileza de tomar asiento, por favor. A todos ustedes tengan muy buenas tardes. Soy la abogada Sonia Báez, jueza de la unidad multicompetente Cantón Chimbo, provincia Bolívar. Previo a la instalación de esta audiencia, señorita secretaria, sírvase a constatar si se encuentran las partes procesales indispensables para esta audiencia. Asimismo, señalar el día y hora para la presente audiencia de conformidad con el artículo 563, numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal. Sí, señora jueza, se encuentran las partes procesales. La víctima, la señora Estefanía Brigitte Estrada Mijo, representada por la abogada Ana Guamán, defensora pública del Cantón San Miguel. Por parte de Fiscalía, la abogada Mónica Aguilar Santos, el agente aprensor, el sargento David Alejandro Romero Velasco, el aprendido, el señor Diego Fernando Rodríguez, conjuntamente con su defensor, el abogado José Huachi. Nos encontramos en fecha y hora indicada para esta audiencia, siendo lunes 26 de julio, 2:30 de la tarde. Muchas gracias, señorita secretaria. Constatada la presencia de las partes procesales de esta audiencia y señalados que nos encontramos en la fecha, día y hora, declaro instalada la presente audiencia oral pública y contradictoria de calificación de flagrancia. Conforme al artículo 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal, dentro de la causa 2305-2021-234, que se sigue en contra del ciudadano Diego Fernando Rodríguez Pérez por el presunto delito incumplimiento de las decisiones legítimas de la autoridad competente, tipificada en el artículo 282, inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal. Conforme a la audiencia del artículo 563 del Código Orgánico Integral Penal. Debo advertir a los presentes de esta sala que deben mantener la compostura adecuada, mantener silencio y respeto. Así también tanto a las partes procesales que al público presente, que deben apagar sus celulares o poner en modo silencio. De la misma manera se prohíbe grabar, filmar o transmitir de alguna manera. El desarrollo de esta audiencia, puesto que única y exclusivamente se graba por los dispositivos que se encuentran en esta sala de la Administración de Justicia, dispuestos por el Consejo de la Judicatura. Cualquier alteración a esta audiencia me obligará a tomar medidas de desalojo conjuntamente con la fuerza pública. Como primer punto, trataremos acerca de la legalidad de la aprehensión y la formulación de cargos.
A pedido de Fiscalía se le concede la palabra al agente sargento David Alejandro Romero Velasco para que se pronuncie al respecto de la aprehensión. Tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Me permito poner en su conocimiento los hechos suscitados. Encontrándome en servicio activo en el Cantón Chimbo de 7 a 16 horas en el vehículo construido por disposición de la central eléctrica 911, nos trasladamos hasta el lugar y hora indicado, donde se tomó contacto con la señora Estefanía Estrada, la misma que manifiesta que minutos antes ha sido agredida por el ciudadano de nombre Diego Fernando Rodríguez Pérez, quien le había proporcionado varios golpes en la cabeza y los pies con un palo de escoba. Se procedió a la inmediata detención de dicho ciudadano en cumplimiento a una orden de la unidad judicial multicompetente en el Cantón Chillán, emitidas por el doctor Jorge Raúl Ávila, juez de la unidad penal del Cantón Chillán, no sin antes hacerle conocer sus derechos constitucionales en el artículo 77, numeral 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador. Acto seguido se trasladó este subcentro de salud del Cantón Chimbo para ser valorado por el gabinete de turno del doctor José Valverde, quien nos otorgó el certificado médico posterior a ser trasladada hasta la prevención de la subzona Bolívar para su registro. Luego fue ingresada al Centro de Rehabilitación Social Guaranda, donde se quedó sin presentar huellas ni hematomas, tal como lo indica el certificado médico. De igual forma, la señora Estefanía Brigida Estrada Mijo se le colaboró hasta el Centro de Salud del Cantón Chimbo para su valoración médica por el gabinete de turno de José Valverde. Se le indicó el procedimiento a seguir. Es todo cuando pueda manifestar los hechos, señorita. Muchas gracias, señor agente. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, gracias, señora jueza. Señora jueza, señora secretaria, defensa técnica del denunciado, abogada de la denunciante. Para efectos de grabación, me identifico. Soy la abogada Mónica Aguilar Santos, fiscal del Departamento de Fiscalía en la región del Cantón Chimbo. Señora jueza, Fiscalía solicita a su autoridad se dicte la legalidad de la aprehensión del ciudadano Diego Fernando Rodríguez en base a lo siguiente. Mediante parte policial el día domingo 25 de julio del 2021, se pone en conocimiento de Fiscalía que aproximadamente a las 5 de la tarde se procede con la detención del ciudadano Diego Fernando Rodríguez por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Este delito está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Esto debido a que hubo una agresión por parte del aprendido hacia su conviviente, la señora Estefanía Estrada, la misma que porta el número de cédula 0202 32 22 28, la misma que al momento de la aprehensión del señor presenta una boleta de auxilio en contra de este ciudadano emitida por la unidad multicompetente de Cantón Chillán y por el doctor Jorge Raúl Ávila Pulcache. Es por estos motivos, señora jueza, expuestos, que encontrándonos dentro de las 24 horas posteriores a la aprehensión del ciudadano, como lo establece el artículo 77.1 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual manifiesta que ninguna persona aprehendida en el fragante puede permanecer detenida por más de 24 horas. Y como lo establece también en el artículo 526, 527, 529 del Código Orgánico Integral Penal, solicito a su autoridad que se clarifique la flagrancia y la legalidad de la aprehensión del señor Diego Fernando Rodríguez Pérez. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora fiscal. Tiene la palabra la abogada defensora de la señora Estefanía Estrada Armijos para que se pronuncie acerca de la legalidad de la aprehensión. Muchas gracias, señora jueza, señora secretaria, señora fiscal, señor abogado del aprendido. Soy la doctora Ana Patricia Guamán Ramos, defensora pública del Cantón San Miguel de Bolívar, representante en este caso de la víctima Estefanía Estrada,
Y ante la legalidad de la aprehensión, señora jueza, no tengo nada que agregar. Es todo, señora jueza. Muchas gracias, defensora de la víctima. En base a los principios que revisten los procesos judiciales enmarcándose al derecho al debido proceso, se le concede la palabra al abogado defensor para que se pronuncie al respecto. Con su venia, su señoría, para efectos de audio, soy el abogado José Guapcha con matrícula 006 de 130. Soy el abogado defensor del aprendido, el señor Diego Fernando Rodríguez. Al respecto, señora juez, no tengo nada que alegar ni imponer respecto a la solicitud interpuesta por parte de Fiscalía. Esto es, que se declare la legalidad de la aprehensión de mi defendido, el señor Diego Fernando Rodríguez, puesto que he determinado que se cumplieron y se velaron con los derechos que lo asisten, los cuales se encuentran estipulados en el artículo 77, numeral 1, 2, 3, 4 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador. Además, su señoría, solicito que se ejecute la solicitud interpuesta por parte de Fiscalía, en la que establece que se declare la legalidad de la flagrancia de los hechos, puesto creo que se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 526, 527, 528 y 529 del Código Orgánico Integral Penal. Sin más, su señoría, es todo en cuanto a mi intervención. Gracias. Escuchado las partes y una vez expuesto por ambos, es procedente la legalidad de la aprehensión, puesto que ninguno de ellos se ha pronunciado o ha mostrado causales de ilicitud. Es por ello que declaro como flagrante al hecho y así también declaro la legalidad de la aprehensión conforme al artículo 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal. De la misma manera se da paso a Fiscalía, quien al ser titular de la acción penal pública, tipificado en el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal, en el caso que fuere necesario y sustente su acusación motivada, tal como le confiere la ley, como atribución exclusiva para ese organismo jurisdiccional, de conformidad con el artículo 444, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. En el caso de que considere pertinente, se pronuncie acerca de las medidas cautelares y medidas de protección previstas en el artículo 522 y 558 del Código Orgánico Integral Penal, las mismas que versan sobre los derechos y garantías del debido proceso penal, por la cual, señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora jueza. De conformidad con lo establecido en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal y al contar Fiscalía con los elementos suficientes existentes, se procede a la individualización del aprendido. El señor Diego Fernando Rodríguez, el portador de la cédula 0201-641-72-7, de estado civil casado y con domicilio en la ciudad de San José de Chimbo, en el sector de Tumbihuán, esto que entre los cantones de Chimbo y Salguero. A continuación, su señoría también procede a responderle la formulación de cargos. Es así que el día domingo 25 de julio del 2021, a eso de las 5 de la tarde, a través de una llamada al número de emergencias del ECU 911, se informa por disposición de radio al señor el sargento David Alejandro Romero, el mismo que acude hasta el lugar indicado y se pone en contacto con la señora Estefanía Estrada, en este caso la víctima, quien le manifiesta que minutos antes ha sido agredida por su conveniente, el señor Diego Fernando Rodríguez, el mismo que le ha propinado varios golpes en la cabeza, en los pies con un palo de escoba. Y al momento también presenta una boleta de auxilio emitida por el doctor Raúl Ávila Pucachi, el juez de la unidad multicompetente del Cantón Chilanes. Posterior a esto, el señor es aprehendido, el señor Diego Fernando es aprehendido y es leído también, es dado a conocer, los derechos constitucionales establecidos en el artículo 77, numeral 3 y 4. Posterior a esto, es trasladado hasta la casa de salud del subcentro de Chimbo,
para una valoración médica por el galeno de turno, el doctor Raúl Valverde. Y a continuación le es llevado hasta el centro de prevención de la subzona Bolívar, en el Cantón Chimbo, para su registro, para luego ser trasladado hasta la ciudad de Guaranda, hasta el centro de rehabilitación social, en donde se queda el ciudadano Diego Fernando Rodríguez sin presentar hematomas, ni huellas, ni nada que comprometa su salud, es como establece el certificado médico. También se da a conocer en parte policial que se le acompaña también a la señora Estefanía Estrada hasta la casa de salud, a la misma casa de salud, para poderle emitir un certificado médico. Es por estos motivos expuestos y continuando con los elementos y los resultados de la investigación, señora Cuesta, que también debo decirle que Fiscalía cuenta con el parte policial emitido por el sargento David Romero, el mismo que manifiesta que al momento de la aprehensión del ciudadano es identificado como el señor Diego Fernando Rodríguez. También, señora Cuesta, debo poner en conocimiento que Fiscalía posee la boleta de auxilio emitida por la unidad multicompetente de Cantón Chillames por el doctor Jorge Raúl Ávila Purcache. Y además también posee Fiscalía el informe número 155 SPJ-SM emitido por el cabo primero policía Néstor Luis Ávila, el mismo que es investigador de la unidad policial de San Miguel de Bolívar, acreditada por Fiscalía, en el informe en el cual se detalla lo que es el reconocimiento del lugar de los hechos. También, señora jueza, permítame decirle que contamos con la copia del proceso número 020255-2020-0059G, el mismo que ha presentado la señora Estefanía Estrada en contra del ciudadano Diego Fernando Rodríguez. El mismo que se nos ha facilitado por tratarse de un acto urgente establecido en el 583 y se nos ha hecho llegar hasta manos de Fiscalía sin ningún inconveniente, bajo la licencia de la secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Chillames y a través del doctor José Alfredo Cárdenas. También, señora jueza, dispongo de la versión de la víctima, como lo establece en el artículo 582, la versión ante fiscal. Debo manifestarle lo que contiene el informe, la versión. Y es así que manifiesta la víctima que el día domingo 25 de julio de 2021 me encontraba lavando en mi domicilio a eso de las 8 de la mañana, cuando mi conviviente se acerca y me empieza a tratarme mal, a decirme cosas fuertes, y entonces en eso me reclamó también lo de la semana que le había mandado a comprar al mercado el día sábado. Entonces ella manifiesta que le devolvió todo y que se quedó sin nada. En eso, comenta la víctima, llegó mi vecina, la señora de nombre Ninfa Toro, quien es dueña de la vivienda en la cual nosotros nos encontramos por un momento viviendo, habitando, y nos manifestó que la vivienda nos había dado para vivir tranquilos, para no tener ninguna clase de problemas. A lo que mi conviviente le comentó, le dijo que yo no quiero nada con esa señora y ya no quiero nada que ver con ella. Entonces la señora Ninfa Toro se retiró hasta su vivienda. En eso, él empezó a reclamarme y a decirme que le devuelva a la cocina. A lo que yo ingresé a la vivienda para devolverle a la cocina, mi conviviente me siguió y me pegó, cogió un cable de luz, lo dobló y me pegó en las piernas, me dio por la espalda, por la cabeza. Y entonces yo grité a vecina, y nadie me contestó. Entonces lo que hice es escaparme y me fui hasta la vivienda de la vecina. En eso llegué, pasaban las horas, regresé a la vivienda, él se había quedado dormido y me puse a hacer el almuerzo. Posterior a eso, ella estaba sentada, es decir, la víctima manifiesta que se encontraba sentada junto a la cocina de leña. Entonces su conviviente bajó y empezó a decirle, hija de tal, hija de cual, que no sabes con quién te has metido, y a insultarle y a decirle que le debe arreglar el teléfono. En eso la víctima le manifiesta que yo no tengo por qué darte arreglando nada porque hablé con el registro.
público y él me dijo que no tengo que hacer esas cosas. Entonces él empezó a cogió un palo de escoba, me agredió, me golpeó la pierna derecha y el pie, por eso en ese momento tenía hinchado, y luego también al quererse levantar le golpeó la otra pierna. Entonces ella gritó y dijo vecina, vecina, pero nadie la escuchaba. Entonces ella, al intentar levantarse, le metió un puñete en la cara y le deja a la señora en el suelo. Entonces ella avanza a escaparse y es cuando ella realiza la llamada a ley 911. Y entonces el conviviente dice, llama, ¿acaso te tengo miedo? ¿Acaso me voy a correr? En fin. Entonces al rato llegó el patrullero y le comentó la señora la situación de los hechos. El ciudadano Diego Fernando se escondió, pero al poco rato lo encontró el policía, lo aprendió y se lo fue llevando. Esto respecto a la versión de la víctima, señora jueza. También posee Fiscalía el parte médico del doctor Cristóbal Córdoba Vilema. Él es médico legista acreditado con un número de acreditación 333883, perito designado por el fiscal provincial de turno, el doctor Segundo Guzmán. Y también debo manifestarle, señora jueza, que constan estas partes que le acabo de mencionar, a fojas 15, 16, y el número de proceso a fojas del número 25 hasta el número 44. Por lo que establece el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 441, 442 del Código Orgánico Integral Penal y en concordancia con el 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el cual le faculta a Fiscalía dirigir a petición de parte de la investigación preprocesal procesal, y además de proceder con la acusación, si es que ella cuenta con los elementos suficientes existentes se realiza ante el juez competente. Es por esta razón que Fiscalía considera que al existir los suficientes elementos se procede con la formulación de los cargos y la acusación del ciudadano Diego Fernando Rodríguez y pide que se dé inicio a la instrucción fiscal. Y al no haberse justificado arraigo social alguno, Fiscalía solicita, señora jueza, que se apliquen las medidas cautelares al aprehendido de acuerdo con lo que establece el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal para poder asegurar el comparecimiento del señor al proceso. Las medidas cautelares establecidas en el artículo 522.6 del Código Orgánico Integral Penal, la misma que habla sobre la prisión preventiva, conforme el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, dentro del cual, como tenemos como punto primero, que reúne con los requisitos, es decir, que cuenta con los elementos de convicción que llegan a comprobar la existencia del delito, mismos que han llevado a Fiscalía a deducir que el ciudadano Diego Fernando Rodríguez es el autor de los hechos por los cuales se le ha atribuido la autoría del delito. Por lo cual Fiscalía considera que se encuentra en riesgo la comparecencia del ciudadano Diego Fernando Rodríguez, por el cual se le está acusando, el aprehendido tiene el delito por el cual se le acusa, que es el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, el mismo que posee una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, y por la misma razón solicito, señora jueza, que se le dicte la prisión preventiva que acabo de mencionar. Entrego el expediente a través de Secretaría para los fines legales procedentes. Muchas gracias, señora jueza. Gracias, señora fiscal. En este momento se le concede la palabra a la defensora de la víctima, la abogada Ana Guamán, defensora pública. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Me corresponde representar a la víctima en esta audiencia de calificación de flagrancia, de acuerdo al artículo 191
de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 451 del Código Orgánico Integral Penal, en la que nosotros como institución pública garantizamos el pleno e igual acceso a la justicia de las personas quienes necesitan nuestros servicios. Mi representada en calidad de víctima gozarán de protección especial, concordante con el artículo 11, numeral 1 y el numeral 6, concordante también con el artículo 444 en su numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal, también haciendo alusión al artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto refiere a la interposición o proponer acusación particular ante la Fiscalía para que sus derechos no sean vulnerados. Es así, señora jueza, que la víctima interviene en este caso como sujeto procesal, según el artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a los hechos suscitados, señora jueza, con mi defendida, este delito recae en el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el artículo 282, numeral 1, ya que el aprendido incumplió órdenes que fue emitida por autoridad competente, como es el caso de irrespetar la boleta de auxilio que se encontraba vigente para mi defendida, la señora Estefanía Estrada, y cuya sanción tiene como pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es así, señora jueza, que mi defendida interpone la denuncia ante la Fiscalía, es decir, es ella quien debe esclarecer los hechos y continuar con el procedimiento penal en contra del aprendido, conforme el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, concordante con el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal en su numeral 1 y 9. Con respecto a lo mencionado por la señora fiscal, señora jueza, concuerdo completamente con lo estipulado por la señora fiscal en cuanto a las medidas cautelares establecidas en el artículo 522, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal y también en el artículo 534 del mismo cuerpo legal en su numeral 1, tratándose de la prisión preventiva en base a que existen elementos suficientes de convicción sobre la existencia del delito de ejercicio público de la acción. Así también mi defendida tiene derechos a la reparación integral por el daño ocasionado según lo establece el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, concordante con el artículo 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, señora jueza, adjunto la denuncia de mi defendida emitida a la Fiscalía, además adjunto la boleta de auxilio que se encontraba vigente al momento de la realización del acto y también el certificado médico emitido por el médico legista en el que consta la incapacidad de mi defendida por haber recibido golpes por parte del aprendido. Muchas gracias, señora jueza, es todo cuanto puedo informar. Gracias. Muchas gracias, defensa técnica de la víctima. Se corre traslado a los documentos presentados por Fiscalía. Y una vez escuchado al agente fiscal, en base al principio de contradicción establecido en el artículo 5, numeral 13 del Código Orgánico Integral Penal, se le concede la palabra al abogado defensor de la parte contraria para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, su señoría. La suscrita defensa técnica tiene conocimiento íntegro de la formulación de cargos planteada por parte de la Fiscalía en contra de mi defendido, el señor Diego Fernando Rodríguez. Respetamos la potestad discrecional de formular cargos, pues así lo determina el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal en relación con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, a lo cual también debemos tener constancia de que le corresponde a Fiscalía, puesto lo determina el artículo 410 y 411 del Código Orgánico Integral Penal, el cual determina que el ejercicio de la acción penal pública es por parte de la Fiscalía. En otro punto, su señoría, respecto al punto en que Fiscalía solicita que el respectivo proceso se siga por el procedimiento ordinario, no tengo ninguna objeción, su señoría, que se tramite por el mismo, puesto que cumple con los requisitos del artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal.
A su vez, por último, mi punto final, me referiré respecto al punto de las medidas cautelares, la cual planteó Fiscalía que se solicite la prisión preventiva de la libertad de mi defendido, el señor Diego Fernando Rodríguez, a la cual su señoría debo alegar. Mi defendido no es una persona peligrosa. Además, hasta el momento no hemos considerado los respectivos arraigos, para lo cual solicito que usted me permita practicarlos de manera conjunta al final de esto y no uno por uno. Además, su señoría, hay que tener en cuenta que la prisión preventiva de la libertad de una persona acusada de una infracción penal es una de las medidas más estrictas que se pueden tomar dentro del derecho. Así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barreto-Leiva contra Venezuela y los casos Barray contra Argentina. Estas sentencias han determinado que para que se realice la prisión preventiva de un acusado en una infracción penal se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: la legalidad del acto. Otra es que se tenga en cuenta el principio de inocencia de mi defendido, se lo debe considerar. Y por último, pero no menos importante, es que se vea la causa del delito y la proporcionalidad para imponer las medidas cautelares, para la cual yo considero que no es necesario lo que establece Fiscalía, puesto que claro que reúne los requisitos del artículo 584, pero no son necesarias, ya que se puede aplicar las del artículo 522, numeral 1 y 2, para asegurar la comparecencia de mi defendido en audiencia de juicio. Sin más, es por cuanto su señoría. Gracias. Prosiga, abogado defensor del aprendiz. Gracias, su señoría. Sírvase agregar al expediente, por medio de la secretaria, el respectivo certificado emitido por el Ministerio del Trabajo, donde se comprueba que mi defendido, el señor Diego Fernando Rodríguez, tiene una relación laboral con el señor Jason Paul Velázquez Fala, el cual se encuentra certificado a través de su respectivo contrato legal, firmado y suscrito por el Ministerio de Trabajo, al cual su señoría certificó que se adjunten copias del respectivo contrato por medio de secretaría. Con estos documentos presentados, su señoría, quiero que se tome en cuenta los arraigos de carácter laboral que tiene mi defendido, lo cual evitaría cualquier intento de fuga. A su vez, su señoría, quiero que se adjunte por medio de secretaria el certificado emitido por el señor Jason Paul Velázquez Fala, el cual corrobora lo determinado por el Ministerio de Trabajo y asevera que mi defendido, el señor Diego Fernando Rodríguez Pérez, trabaja de especialista en marketing en el Club Deportivo Jatapcán, por lo cual no sería necesario su detención. A su vez, su señoría, quiero que por último se adjunte el certificado emitido por el vecino cantón de Guaranda, en el cual nos manifiestan que existe una propiedad a nombre de mi defendido, un terreno de 200 metros en las calles Diego de Ibarra entre Ayacucho y Junín, en la cual mi defendido habita ocasionalmente los fines de semana. Sin más, su señoría, espero que se tomen en cuenta los respectivos arraigos de carácter laboral y domiciliario, y a su vez solicito a la señorita agente fiscal reformule la petición de medidas cautelares. Esto es decir, que no se aplique las medidas de prisión preventiva, sino que usted las aplique las medidas no privativas de la libertad establecidas en el artículo 522, numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal. Esperando que se sujete todo a la ley. Muchas gracias. Con el traslado del respectivo expediente. Gracias. Muchas gracias, abogado defensor. Se le concede la palabra a Fiscalía para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señora jueza. Señor abogado de defensa técnica del señor denunciado. Señora jueza, el órgano de Fiscalía ha revisado los documentos de arraigo del ciudadano Diego Fernando Rodríguez, los acepta y los reconsidera. Reconsidera la decisión de solicitar la prisión preventiva en contra de este ciudadano, el señor Diego Fernando Rodríguez, y acepta que se apliquen las medidas cautelares establecidas en el artículo 522, numerales 1 y 2.
Muchas gracias, señora jueza. Bien, de acuerdo al artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal, procedo en este momento a poner en su conocimiento de las partes la decisión judicial de la presente audiencia. En mérito de lo expuesto, al ser Fiscalía titular de la acción penal pública y al sujetarse a las atribuciones que le confiere el artículo 444, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, y de la misma manera al sujetarse a las reglas del artículo 595, al ser los elementos resueltos y resultados de la investigación suficientes, claros y precisos, Fiscalía formula cargos y sustenta su acusación en contra del ciudadano Diego Fernando Rodríguez Pérez, con el número de cédula 1713059150, por adecuar su conducta del incumplimiento de las decisiones legítimas en contra de la autoridad competente, tipificada en el artículo 282, inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal. Siendo así que la acusación emitida por Fiscalía se sustentará en audiencia de oratoria y preparatoria de juicio, actuando en relación al instructivo de manejo de la audiencia en el procedimiento ordinario. Es por cuanto a petición de Fiscalía se da inicio a la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 30 días. Con lo respecto a las medidas cautelares, una vez escuchadas las partes, la suscrita juzgadora manifiesta lo siguiente: que la prisión preventiva solicitada por Fiscalía debe ser adoptada como último recurso dentro de las posibilidades de asegurar la realización del proceso, puesto que esta prisión preventiva no debe ser considerada como regla general. Debe enmarcarse en el principio de excepcionalidad, promoviendo de esta manera la aplicación de otras medidas cautelares que sustituyan en esta y que no restrinjan el derecho a la libertad y el goce de un estatus jurídico de inocencia. Es por cuanto la Constitución de la República, en su artículo 77, numeral 1, manifiesta en su parte pertinente que la prisión preventiva no debe ser considerada como regla general, y dicho precepto jurídico mantiene en concordancia con el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal, en el mismo que manifiesta que la o el juzgador podrá imponer una o varias medidas cautelares para asegurar la comparecencia del procesado, y que esta medida será aplicada de forma prioritaria a la prisión preventiva. Es por cuanto el fundamento y el uso de estas medidas cautelares se enfoca precisamente en el hecho, que es una de las medidas más severas que se le puede imponer a la persona procesada, pues implica su encarcelamiento. Es por ello que se debe adoptar medidas sustitutivas de forma prioritaria a la prisión preventiva. De la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que la prisión preventiva solo se aplicará en el caso de que exista una sospecha razonable o cuando implique un grave peligro para la sociedad o para el esclarecimiento del hecho. Es por cuanto, en base a los argumentos de arraigo laboral y domiciliario expuestos y presentados por el abogado defensor, estos garantizan la comparecencia de la persona procesada en el caso de ser juzgada, se garantiza el cumplimiento de la pena y la eventual reparación de la víctima de conformidad con el artículo 519 del Código Orgánico Integral Penal. Con lo expuesto y a pedido de Fiscalía, la solicitud que se cambie la prisión preventiva por las medidas cautelares previstos en el artículo 522, numeral 1 y 2, por lo cual la suscrita juzgadora manifiesta o impone que se establezcan las otras medidas cautelares, como son la prohibición de salida del país, por lo cual, señorita secretaria, remítase
atento oficio al Departamento de Migración para que se suba al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con el objeto de restringir la salida del país del señor Diego Rodríguez Fernando Rodríguez. 2. La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente, por lo cual ordeno que la persona procesada se presente todos los días lunes de cada semana mientras dure la instrucción fiscal ante la unidad multicompetente del Cantón Chimbo, al cargo del presente proceso, en el horario de 8 a 17 horas. Dichas medidas cautelares previstas por la suscrita juzgadora están sujetas a revisión y a modificación en el caso de incumplimiento por la persona procesada. En tal virtud, al no dictarse prisión preventiva, se ordena la inmediata liberación de la persona procesada, en este caso al señor Diego Rodríguez, por lo cual, señorita secretaria, sírvase oficiar al director del Centro de Privación de Libertad de la ciudad de Guaranda con la respectiva boleta, emitida por la suscrita jueza. La resolución debidamente motivada será llegar en sus casilleros judiciales respectivos dentro del plazo señalado. Para el efecto es por cuanto, sin nada más que decir, queda concluida la presente audiencia de calificación de flagrancia y de la legalidad de aprehensión y formulación de cargos, por lo cual, señorita secretaria, sírvase a certificar la hora y la fecha de la presente. Muchas gracias. Pueden retirarse las partes intervinientes en esta audiencia.